Bueno, para calcular acá lo que nos piden, tenemos que tener en cuenta la función de la cantidad, ¿sí? Está en relación al precio, ¿no? Q es igual a 60 menos P medios elevado al cuadrado. Es lo primero que tenemos como dato y que el precio va de 0 a 120. Entonces, te piden modelar la elasticidad de la demanda en función del precio. Yo sé que la elasticidad, ¿sí? Su fórmula que es igual, es la derivada de la cantidad con respecto al precio pero multiplicado ahora por los valores cruzados, o sea, primero acaba el precio y acaba la cantidad. Yo derivo la cantidad con respecto al precio y eso multiplicado por P sobre Q. Vamos a hallar esto. La primera parte hay que derivar la función. Entonces, vamos a derivar Q en función de P. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Q en función de P es lo que tenemos acá. 60 menos P medios elevado al cuadrado. Entonces, si yo voy a derivar Q con respecto a P, hay que derivar esta función, ¿no? En P. Como tenemos acá un cuadrado, podemos aplicar la regla de la cadena, ¿no? La derivada de u cuadrado, ¿qué cosa es? 2u por la derivada de u, ¿no? Siguiendo la regla de la cadena. Entonces acá también. La derivada de esta expresión al cuadrado sería 2 veces 60 menos p medios, multiplicado por la derivada de lo que está acá adentro, o sea, la derivada de 60 menos p medios. La derivada de 60 es 0, y la derivada de menos p medios es menos un medio. Listo, ahí tendríamos entonces la derivada de q con respecto a p. Aquí igual simplificaríamos, por ejemplo, los dos, y este menos 1 entraría multiplicando. Tendríamos que la derivada de q con respecto a p, ¿a qué es igual? Cuando el menos 1 entra una diferencia, cambia el sentido de la diferencia, sería p medios menos 60. Esa sería entonces la primera parte de la función. Entonces, para modelar finalmente la función hay que reemplazar nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué diríamos acá? La elasticidad va a ser igual a ¿qué? La derivada de la cantidad con respecto al precio multiplicado por P sobre Q. Entonces metemos los valores ahí, ¿qué tendríamos? Esta primera parte ya la hemos resuelto. ¿A qué es igual? Ahí está, P medios menos 60. Entonces, bueno, colocaremos aquí P medios menos 60. Pero esto está multiplicado por P. Ahí está. A P lo vamos a dejar igual porque la elasticidad tiene que dar en función de P. Entonces Q, que está aquí abajo, vamos a reemplazarla por la fórmula que tenemos aquí. Que nos dice 60 menos P medios elevado al cuadrado. Ahí está. Listo, entonces con esto vamos a ir trabajando para poder resolver. Hay que ahí simplificar, ¿no? ¿Qué tendríamos acá? La elasticidad, ¿a qué es igual? P medio menos 60, por aquí. P dividido 60 menos P medios al cuadrado. Cuando tú tienes una diferencia al cuadrado, por propiedad, tú puedes poner en cualquier orden, te da lo mismo. O sea, 60 menos P medios al cuadrado es lo mismo que poner P medios menos 60 al cuadrado. Es exactamente igual. No va a afectar en nada a la expresión. Esa es una propiedad también. ¿Por qué lo coloco de esta manera? Porque así puedo simplificar un P medios menos 60 con un P medios menos 60 de acá. Entonces, ¿qué me estaría quedando para la elasticidad? Arriba estaría P, ¿no? Porque esto se canceló, y abajo quedaría un P medios menos 60. Aquí aplicando nuestra suma de fracciones, ¿qué tendríamos acá? P medios menos 60, el 2 pasaría a multiplicar, sería P menos 120 sobre el 2. Ahí. Pues tendríamos acá esta división que resolver para poder hallar nuestra función de elasticidad. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, si acá
Hacemos la división, el 2 subiría, ¿no? Sería 2P dividido P menos 120. Ya tenemos la elasticidad en función de P. Es lo que te están pidiendo justamente, ¿no? La elasticidad en función de P. Muy bien. Ahí tendríamos la función. Igual tendríamos que modelar también su dominio, ¿no? El precio va de 0 a 120. ¿Eh? Entonces ya tenemos un valor acá. P va de 0 a 120. Entonces, aquí el 2P, ¿sí? ¿Qué cosa va a hacer? Positivo, ¿sí o no? ¿Sí? Si el 2, si P va de 0 a 120, 2P irá también de 0 a 240, ¿no? Siempre positivo acá, no cambia nada, ¿sí? Entonces acá arriba tenemos en el numerador positivo. Y en el denominador, P menos 120. ¿Qué va a pasar? Como P es menor que 120, si tú le restas 120, esto se va a volver negativo, ¿sí? Sea el valor que sea, ¿sí? P es menor que 120, entonces si tú le restas 120, que es más grande, va a ser negativo. Es decir, el cociente positivo entre negativo, esto te va a dar, te va a dar negativo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la elasticidad es negativa. ¿Y qué pasa cuando la elasticidad es negativa? Porque estamos frente a lo que se llama un bien normal, ¿no? Todos los bienes normales tienen elasticidad negativa. ¿Por qué? Porque cuando uno aumenta el precio, la cantidad demandada tiene que disminuir, ¿sí? En mayor o menor proporción, ¿no? Eso ya lo medirá la elasticidad. Pero si uno sube el precio, la cantidad demandada baja. Aumenta el precio, o baja el precio, la cantidad demandada sube, ¿no? Entonces, esa relación inversa está justamente en el signo menos. Para los bienes que no son normales, para los bienes Giffen, ¿no? Entonces en ese caso sí ya pasaría al revés, ¿no? Sería positivo. Bueno, estamos viendo un bien normal cualquiera para esta pregunta. Luego me piden unas cosas más acá, vamos a resolver. Aquí tenemos. Entonces recordemos que la elasticidad, la fórmula que nos quedó, 2P dividido P menos 120. ¿Sí? Si tú le cambias el signo negativo, después podrías poner también menos 2P, ¿no? Multiplicas por menos arriba y por menos abajo sería 120 menos P. ¿Sí? Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿eh? Simplemente el signo estoy simplificando. Ahora, segundo punto dice, determine los valores de P para que la elasticidad sea unitaria. ¿Sí? Recuerda que la elasticidad acá es negativa, entonces, ¿cuándo es unitaria? ¿Cuándo es elástica? ¿Cuándo es inelástica? Todo eso se trabaja siempre con el valor absoluto. ¿Sí? Por eso, porque si la elasticidad es negativa, ¿no? Con el valor absoluto lo ponemos positivo. Una elasticidad unitaria significa que la elasticidad vale 1. Que significa que, bueno, que el cambio en el precio, ¿no? El incremento del cambio en el precio genera el mismo cambio en la cantidad. O sea, no es ni más ni menos, sino que es el mismo, ¿no? Entonces no es, ahí es un punto donde no hay ni más ni menos, ¿no? Ahí. Cuando la elasticidad es elástica, ¿qué va a pasar? Un pequeño cambio en el precio genera un gran cambio en la cantidad. Y cuando la demanda es inelástica, ¿qué va a pasar? Un cambio grande en el precio no genera un mismo cambio en la cantidad, ¿no? Un cambio mucho menor. En la elasticidad el cambio es igual, la variación del precio genera una misma variación en la cantidad. Bueno, ¿para qué valor de P? Pues vamos a resolver la ecuación, ¿no? ¿Qué es la elasticidad en función de P? Esta elasticidad está en función de P. ¿A qué es igual? Ahí tenemos, ¿no? Cualquiera de las dos expresiones podemos colocar acá, ¿sí? Recordemos que la elasticidad es negativa, o sea que la elasticidad ¿cuánto debería ser? No debería ser 1, debería ser menos 1. ¿Sí? Recuerda, la elasticidad es negativa, dijimos, porque era un bien normal, ¿sí? Si su valor absoluto es 1, pues la elasticidad como negativa tiene que ser menos 1. Con este menos 1 vamos a trabajar. Entonces, eh, colocamos cualquiera de las dos expresiones, va a dar lo mismo, ¿sí? Podría tomar esta otra expresión que está con el menos para poder cancelar, ¿no? Sería menos 2P sobre 120 menos P es igual a menos 1. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Un menos con este menos se van. Ahí está. ¿Y qué tendríamos ahora? Bueno,
para resolver esta parte nada más. Trabajamos aquí, el 120 menos P que está dividiendo pasaría a multiplicar. 120 menos P por 1, 120 menos. P pasa al otro lado a sumar, 3P es igual a 120. Por lo tanto, el valor de P va a ser 40. Ese sería el precio por el cual la elasticidad va a ser unitaria. Ahora, esto nos sirve también para poder calcular la siguiente pregunta. Porque yo acá puedo hacer una línea, una recta numérica, ¿sí? Y podría decir, el precio entre qué valor y qué valor está. Entre 0 y 120. Bueno, acá cuando el precio no puede ser 0 ni tampoco puede ser 120, ¿no? Ojo, es mayor que 0, menor que 120. En todo ese margen, el precio tendrá una diferente elasticidad, depende de cuánto valga. Cuando el precio vale 40, o sea, no está en la mitad, está menos de la mitad, está por acá. Aquí la demanda la elasticidad de la demanda es unitaria. Entonces, para este lado y para este lado tendremos los dos tipos de elasticidad, ¿sí? Acá en 40 la elasticidad es unitaria, vale 1. Ahora, si yo subo más el precio, ¿sí? La elasticidad pasa a tener un mayor valor, ¿sí? Entonces, la elasticidad va a ser, por ejemplo, elástica cuando la elasticidad sea mayor que 1, ¿no? Si acá está la elasticidad igual a 1, ¿dónde va a ser mayor? Pues de este lado. La elasticidad mayor que 1, aquí está. Entonces, en este rango de acá tenemos demanda elástica. Elasticidad, ¿no? De la demanda elástica, ¿sí? Por eso es que es importante calcular el precio de la elasticidad de la demanda unitaria, ¿no? Entonces, si fuera valores mayores, ahí está. Elasticidad mayor que 1 es elástica. Y si fueran valores menores a 40, pues tendremos una elasticidad de la demanda inelástica, ¿no? Menor que 1. Ahí está. En este caso acá estaría inelástica. Entonces, cuando te preguntan acá, determine el o los valores de P para que la elasticidad de la banda sea unitaria, pues tenemos acá P40. Listo. Ese valor es unitario, ¿sí? En caso de que hubiera quedado una ecuación cuadrática, podrían haber dos valores también, cosa que en este caso no es posible, pues, ¿no? Acá solamente quedó uno. Ahora, siguiente, determine los valores de P para que la elasticidad de la demanda sea elástica. Bueno, ahí está el rango, ¿no? De 40 a 120. Entonces, la elasticidad será elástica, o sea, mayor que 1, si P es mayor que 40, no puede ser igual, ¿no? Cuando es igual es unitario. Mayor que 40 y menor que 120, ¿no? Porque hasta ahí llega el dominio de P. Podemos colocar acá, o también podemos poner acá P, que pertenece al intervalo, ¿no? Desde 40 abierto, podemos poner acá el símbolo 40 abierto, y 120 también abierto. Entonces, en ese intervalo, P, el precio es, ¿qué cosa? Elástico, ¿sí? Esos serían esos dos puntos que faltarían responder. Las siguientes dos vamos a responderlas por aquí abajo para poder continuar. Dice, cuando P es igual a 60, ¿es conveniente disminuir el precio para obtener mayores ingresos? Hay que justificar. Bueno, voy a copiar mi gráfico. Ahí está. Vamos a ver por acá. Otra vez. Precio estaba entre 0, por acá pongo el 0, y 120. Y en 40 es elástica. El 40 es unitaria, perdón. Entre 40 y 120, la elasticidad es mayor que 1, es elástica. Entonces yo tengo que saber cómo comportarme cuando la elasticidad de la demanda es elástica, o tengo que saber cómo comportarme cuando la elasticidad de la demanda es inelástica, menor que 1, ¿sí? Entonces, me dice en el primer punto, P igual a 60. ¿Dónde estoy? En una demanda elástica, ¿no? Por acá está el 60, ¿sí? Entonces acá decimos, la elasticidad
de la demanda es mayor que 1, ¿sí? Elástica. Cuando la elasticidad de la demanda es mayor que 1, es elástica, ¿a mí qué me conviene? Pues me conviene bajar el precio, ¿sí? No me conviene subir, me conviene bajar. ¿Por qué? Pues como es muy elástica, yo hago una pequeña variación en el precio, muy pequeña, pero la variación del precio es mucho más grande, ¿sí? Eso nos va a dar la demanda elástica, ¿sí? Entonces, sí, porque la elasticidad está midiendo justamente esa relación entre el precio y la cantidad, perdón, la cantidad, ¿sí? Cuando la demanda es elástica, una pequeña variación en el precio genera una gran variación en la cantidad. Entonces, me conviene más bajar el precio, ¿sí? ¿Qué dice acá? ¿Es conveniente disminuir el precio? Sí, es conveniente. Esa sería la respuesta. Bueno, ¿por qué? Porque mi demanda es elástica, mi elasticidad, perdón, de la demanda es elástica, y eso qué significa que me conviene bajar un poco el precio porque la cantidad demandada va a aumentar en mucho mayor medida, ¿no? Entonces me conviene. Ahora, en el segundo caso, ¿qué dice? Cuando P es igual a 20, 20 está en este otro intervalo, entre 0 y 40. Entonces la elasticidad de la demanda es menor que 1, es inelástica, ¿sí? ¿Qué significa que la demanda sea inelástica? Que un pequeño cambio en el, o mejor dicho, un gran cambio en el precio genera un poco cambio en la cantidad. Y en este caso, ¿cómo es el comportamiento que yo necesito? Pues para aumentar mis ingresos, ¿qué me conviene a mí? Que tenga un gran cambio en el precio, ¿sí? Yo podría aumentar mucho el precio, pero la cantidad, la variación en la cantidad demandada va a ser mucho menor, ¿sí? Eso porque es inelástica, ¿sí? Yo aumento mucho el precio, pero la cantidad va a variar menos, ¿no? Entonces, en el promedio, o sea, el ingreso, ¿no? Al multiplicar ambas cantidades va a aumentar, ¿no? El ingreso, ¿sí? Claro, porque yo que estoy haciendo P por Q, ¿no? El ingreso es P por Q. Entonces, si aumenta el precio mucho y Q baja poquito, entonces al final el producto va a ser mucho mayor, ¿sí? A eso es lo que nos está conveniendo en este caso, ¿sí? Entonces, acá que dice, cuando P es igual a 20, ¿es conveniente aumentar el precio? Claro que sí, porque al revés que en el anterior, que decía, es conveniente bajar el precio, también era cierto, ¿no? Acá también decimos, sí es conveniente. Ahí está. Ahora, ya con esto, a modo de conclusión, yo tengo que saber, cuando la elasticidad de la demanda es elástica, conviene bajar el precio. Cuando la elasticidad de la demanda es inelástica, conviene subir el precio, ¿sí? Eso es como tengo que trabajar, ¿sí? En la elástica, bajo un poco el precio, la cantidad aumenta mucho más, por lo tanto el ingreso es mayor. En la inelástica, ¿qué hago? Subo el precio bastante, la variación de la cantidad es mucho menor, por lo tanto también el ingreso aumenta, ¿no? Pues también. Ahí está. Entonces, esas serían todas las respuestas para la pregunta número 11. A ver, aquí en la pregunta número 12 me piden demostrar matemáticamente, partiendo de la ecuación del ingreso, ¿no? I de P, que es igual a precio por cantidad, claro, ¿no? El ingreso es precio por cantidad, ¿sí? Y derivando con respecto a P, demostrar que si la demanda es elástica, es conveniente disminuir el precio del producto. Justo lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Eh, que cuando la demanda es elástica hay que bajar el precio un poquito porque la cantidad va a aumentar mucho más. Entonces vamos a hacer el análisis de eso en esta pregunta número 12. Entonces, para empezar, ¿sí? Acá es una función Q cualquiera, ¿no? No sé quién es, pero es la función Q cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar nuestra función de ingreso, ¿sí? Acá está. El ingreso, ¿qué cosa es? Es P por Q. Listo. Ahora con esto vamos a buscar nuestra elasticidad.
vamos a tomar en cuenta algo importante, ¿sí? La función de ingreso, por lo general, tiene una forma de una parábola invertida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la cantidad, ¿no? O sea, acá tengo precio y cantidad, ¿sí? Conforme voy vendiendo, los ingresos van aumentando, ¿no? Hasta llegar a un ingreso máximo y luego se hace decreciente, ¿no? O sea, si yo sigo aumentando los precios, voy a llegar a un punto máximo y luego va a comenzar a caer los precios, a caer el ingreso, ¿no? ¿Sí? Porque la cantidad va a ser muy baja, entonces, por más que aumente el precio, la cantidad no va a alcanzar. Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, una función de ingreso, de esta manera. Ahora, me preguntan si es conveniente o no subir el precio. Entonces tenemos que ver si nos conviene o no para este caso, ¿no? Cuando la demanda sea elástica, ¿qué va a pasar con el ingreso? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Estar en esta región de acá, ¿sí? Donde el ingreso es creciente. Entonces, ¿por qué? Yo aumento el precio, por lo tanto, ¿qué va a pasar con el ingreso? También va a aumentar, ¿no? En una función creciente, si yo aumento el valor de la variable, va a aumentar también el valor, ¿no? Entonces, yo necesito estar en la parte creciente de la función de ingreso. ¿Y cómo se analiza esto? Pues con la primera derivada, ¿sí? ¿Qué hace la primera derivada de una función? Pues analiza qué cosa, la pendiente, ¿sí? Entonces, yo voy a analizar la derivada de la función utilidad y analiza su signo, ¿no? Si la función, si la derivada de la función utilidad es positiva, estamos en un lado creciente. Entonces ahí yo sé que me conviene, pues, ¿no? Porque está los ingresos subiendo. En cambio, si yo encuentro que esa derivada es negativa, estaría en esta región donde los ingresos están decreciendo, ¿no? Entonces, eh, si yo modifico el precio, sí, va a bajar, ¿no? No va a subir, va a bajar justamente. Entonces vamos a ver en qué parte de la gráfica estaremos, ¿sí? Yo necesito tener qué cosa? Función de ingreso creciente, ¿sí? Entonces vamos a analizar que la función de ingreso sea creciente. ¿Cómo hacemos? Pues que la primera derivada sea positiva. Entonces vamos a derivar, ¿sí? Acá tengo la función ingreso, vamos a derivar. Derivada de la función ingreso con respecto al precio. Vamos a derivarlo con respecto al precio. ¿Ok? Acá que tengo P por Q. Como tengo un producto, la derivada de un producto, ¿cómo es? La derivada del primero, derivada de P, es 1, ¿no? Porque estoy derivando en función de P. Derivada del primero, P. Por el segundo, sin derivar. O sea, por Q de P. Ahí está. Más el primero sin derivar, o sea, P sin derivar, multiplicado por quién? Por la derivada de la segunda. ¿Sí? Lo podríamos poner así como Q', pero como estamos haciendo acá derivada en función de P, lo escribiremos de la misma manera. Por la derivada de Q. Entonces sería derivada de Q de P con respecto a quién? Con respecto a P. Ahí está. Entonces, vamos a tratar de que acá aparezca lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Que aparezca la función de la elasticidad. ¿Sí? Acá ya tengo, ¿qué cosa? Derivada de Q con respecto a P. Es una parte de la función. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría acá? Acá tengo P, me faltaría sobre Q. ¿Sí? Falta que abajo aparezca Q. ¿Qué hago para que abajo aparezca Q? Pues lo agrego, pues. ¿Cómo lo agregamos? Si multiplico por Q de P arriba y si multiplico abajo por Q de P, no va a pasar nada. ¿Sí? Sigue siendo la misma expresión. Ahí. Vamos a acomodar esto un poquito para ver cómo le estamos dando la derivada del ingreso con respecto a P, a que es igual. Acá tenemos 1 por Q de P, bueno, Q de P. Más, vamos a acomodar esto, ¿sí? Pongo aquí adelante derivada de Q con respecto a P sobre la derivada de P multiplicado por la inversa, ¿no? Acá estaría P sobre Q de P. Dejo todo esto a un lado y este último Q de P que está aquí lo dejo afuera, pues, ¿no? Por Q de P. ¿Para qué hago esto? Porque todo esto que está aquí es justamente la función de elasticidad de la demanda. ¿Ve? Entonces, ya podemos cambiar y darle la forma. Diremos acá, derivada del ingreso en función del precio. Ahí está, con respecto al precio. Acá tendríamos Q de P más
todo esto de aquí, que es la elasticidad de la demanda en función del precio, multiplicado por Q de P también, ¿no? Ahí está. Ahí puedo factorizar un poquito, ¿sí? ¿Y qué tendríamos? La derivada del ingreso en función de P. Ahí está. Derivada del ingreso a qué es igual. Esta con respecto a P. Ahí está. Acá puedo factorizar Q de P. Y tendríamos entonces adentro en un paréntesis, ¿qué cosa? Se factorizo que quedaría 1 más la elasticidad, ¿no? Ahí está, que está en función del precio. Listo. Entonces aquí vamos a hacer nosotros nuestro análisis correspondiente para poder saber lo que pasa. Me dicen que la demanda es elástica. Bueno, vamos a analizar. La demanda, como es elástica, vamos a ponerla con costadito para ver nuestro análisis. Decimos, demanda elástica, o sea que la elasticidad es mayor que 1. ¿Sí? Como no me dicen nada más, vamos a suponer que estamos frente a un bien normal. ¿Sí? Es decir, que el valor absoluto es mayor que 1. Por lo tanto, la elasticidad, ¿qué tiene que ser? Menor que -1, ¿no? ¿Ok? Sí, porque es negativa la elasticidad. ¿Sí? Ahí está. Podemos ponerlo así. Si no se entiende mucho, ¿qué podemos decir? Como si estamos en un bien normal, digamos, ¿no? Ah, ya. Es un bien normal. Como es un bien normal, entonces su elasticidad tiene que ser menor que 0. Negativa. Ah, ya. El valor absoluto de un número negativo es el negativo, ¿no? Es menos la elasticidad, ¿no? Eso es mayor que 1. También lo podríamos dejar así. ¿Ok? Sí. Valor absoluto de un negativo es menos e. Ahí está. Eso es mayor que 1. Ahora de acá, por ejemplo, yo tengo que entre paréntesis acá está 1 más la elasticidad. Entonces, yo podría mandar esto al otro lado sumando. ¿Y qué tendríamos? Yo acá dejaría el 0 y acá tendríamos 1 más la elasticidad. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué significa eso? Que 1 más e, ¿cómo es? Es negativo. ¿Sí? 1 más e, ¿cómo es? Es negativo. Entonces, vamos a analizar esto. ¿Sí? ¿Qué pasa con mi ingreso? Entonces decimos acá. Entonces, la derivada del ingreso, ¿a qué va a ser igual? Acá tengo Q del P por 1 más la elasticidad en función del precio. Y la diferencial de P lo mando al otro lado multiplica. Ahí. Entonces vamos a analizar qué pasa cuando hago una variación en el precio, ¿no? ¿Qué pasa con el ingreso? ¿Sí? Ese es mi análisis que vamos a hacer acá. Sabemos que las cantidades son números positivos, ¿no? No puedo tener cantidad negativa, ¿no? Cantidades positivas. Muy bien. 1 más la elasticidad, ¿qué pasa? Ya sabemos que eso es menor que 0, ¿no? Acá está. 1 más e es menor que 0. O sea que esto de acá es negativo. Listo. Vamos a ver qué pasa con el comportamiento del precio. Acá está la diferencial, ¿no? La diferencial es como una variación muy pequeña, ¿no? En el precio. ¿Sí? Pero es variación, ¿sí? Es una variación muy pequeña la diferencial. Entonces, dice, ¿es conveniente disminuir el precio? Ajá. Si yo bajo el precio, mi diferencial, ¿cómo va a ser? Va a ser negativo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué es la variación? Es la diferencia entre el valor final y el inicial, ¿sí? O sea, si yo tenía un precio de 30 y ahora mi precio es 40, ¿cuánto será el diferencial? La diferencia, ¿cuánto va a ser? El final menos el inicial, 40 menos 30, la variación fue de 10, ¿sí? Pero si yo bajo el precio, ¿qué va a pasar? Mi precio era 30 y, por ejemplo, yo pongo mi precio que ahora que sea 20, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? El precio bajó. ¿Qué pasa con con la diferencial? ¿Qué pasó con la variación? ¿Cómo se resta? Valor inicial, ¿cuál era? 30. Valor final, ¿cuánto es ahora? ¿Qué he cambiado? Le he bajado a 20. Entonces, la variación, ¿qué cosa es? La diferencia del final menos inicial. Sería 20 menos 30. O sea que ahora la diferencia sería negativa, ¿sí? Cuando tú bajas un precio o cuando tú bajas ¿no? Cualquier valor bajas, ¿no? Su cantidad, ¿qué va a pasar? Su variación es negativa, ¿no? ¿Ah?
Bajar un precio es una variación negativa. Subir un precio es una variación positiva porque estás aumentando, ¿no? Entonces, yo bajo el precio, la variación es negativa. Entonces, la diferencial de P va a ser negativa. Listo. Entonces, con esto yo analizaré con mi ley de signos qué tendríamos acá. Positivo, negativo, y ahora como bajé el precio, esto es negativo. ¿Qué pasa con la diferencial del ingreso, ¿no? ¿Qué pasa con la variación del ingreso, justamente, ¿no? ¿Cómo es la variación? Más por menos, esto se vuelve positivo. Ajá. ¿Qué significa esto? Que la variación es positiva, o sea, mayor que cero. Ahí está. Esto es mayor que cero, es positivo. ¿Y qué dijimos nosotros? Que cuando la variación sea positiva, significa que está aumentando, ¿sí o no? Mi diferencial es positiva, o sea que el valor final es mayor que el inicial. Eso me está diciendo que el ingreso está aumentando. Entonces acá decimos variación positiva, entonces el ingreso aumenta, pues. Ahí está. Conclusión, el ingreso aumenta. Entonces justamente eso es lo que te pedían acá de demostrar. ¿No? Te dice demostrar con respecto al precio qué va a pasar, ¿no? Si la demanda es elástica, ahí está, mayor que uno, ¿sí? ¿Es conveniente disminuir el precio? Sí. ¿Por qué? Porque cuando la variación del precio es negativa, la variación del ingreso es positiva, ¿no? Acá está, o sea que el ingreso va a aumentar. Muy bien, esas serían todas las preguntas que habría que responder.